Leandro Díaz, muchas gracias por la visita al programa. Muchas gracias a vos por invitarme, Pedro. Uno se pregunta, bueno, la calle comenzó a hacerse preguntas a partir de la noticia del Cadillal. Entonces, la primera pregunta es, ¿se podría haber previsto esto de la fisura? ¿Se la podría haber evitado? A ver, estos procesos en que empieza a pasar el agua por la fundación de la presa o a través del cuerpo de la presa son procesos normales que se prevén y tienen un caudal que hay que revisarlo para evitar de que esto se incremente. En el caso de la presa principal del Cadillal, hay una galería de drenaje que se llama, donde se mide la cantidad del agua y se oculta si el agua lleva partículas en suspensión, porque las partículas en suspensión las que está llevando desde el cuerpo de la presa, y ahí habría que realizar reinyecciones que se harían desde esa misma galería. En este caso la presa, estas laterales, la 2, la 3 y la 4, no tienen esas galerías. Yo he estado viendo algunas fotografías del Google Earth que tiene distintos años y se ve que, bueno, en algún momento se hizo un pequeño canalcito, supongo que para ver la cantidad de agua que drenaba, y posiblemente estas señales de alerta deberían haberse disparado un poco antes, ¿no? Antes de que hubiera tan marcado descenso, asentamiento de la presa. Claro, o sea, con un sistema de monitoreo y de control se hubiese previsto antes, se hubiese visto antes. Sí, yo sé que hay un sistema de monitoreo que lleva adelante el ORCEP. No tengo, la verdad, los detalles de qué se monitoreaba, supuestamente eso debe haber sido cada unos cuantos meses, y cuándo empezaron a notar de que había un incremento. De hecho, si ya a principios del año pasado ya se presentó una propuesta para la reparación del dique, se supone que ya en el año 2021 se deben haber advertido estas circunstancias, ¿no? O sea que puede haber habido un poco de negligencia en la pérdida de tiempo. Yo creo que no se actuó con la suficiente rapidez o por algún motivo estuvieron enmascarados estas situaciones. Pero las filtraciones a través del cuerpo de la presa y a través de la fundación es algo que está previsto en todas estas presas de materiales sueltos y por eso hay que medirlas, hay que ocultarlas, hay que controlarlas para evitar que produzcan daños mayores. ¿Qué riesgo se corre con esto si no se ve a tiempo y se deja que transcurra? Bueno, si esto no se hubiera visto a tiempo y se llenara el embalse hasta su cota máxima, posiblemente esa presa podría tener un problema de un colapso parcial, pero siempre y cuando esté a una cota alta del dique. Este dique, que ha sido construido por una empresa inglesa, tiene muchos mecanismos de seguridad. Aparte del embudo, que es lo que todos conocemos, ¿no es cierto? Sí, lo más visible. Que es lo más visible. Después están las tomas de fondo, que son las que dan a la zona que llamamos Río Loro, esos chorros, ¿no es cierto?, con unas válvulas especiales. Tiene que justamente estas presas, tiene un aliviadero excavado, que es el que se ve cuando uno empieza a acceder al agua a mano izquierda, antes del YAT. Esa escotadura, es un vertedero que tiene una cota de, no me acuerdo el valor en este momento, pero 2 metros o 3 superiores al del vertedero. O sea que empezaría a funcionar el vertedero, luego, si viniera una creciente extraordinaria, pasaría por esta escotadura, por este vertedero excavado en la roca, y después estas presas laterales tienen una cota menor que la de la presa principal, para que en el peor de los casos sean estas las que fallen y, digamos, no falle la principal. No olvidemos que estas presas tienen la altura máxima, son más de 20 metros, pero frente a los 70 de la principal son de baja altura, ¿no? Y hay una inclusive que tiene 2 metros, la presa lateral, o llamada presa número 12, muy pequeñita, casi ni se la nota si uno no sabe que está ahí. Bien,
La empresa que tiene la responsabilidad de hacer el monitoreo y el seguimiento, obviamente la empresa hidroeléctrica, esta concesionaria, ¿no? La que Sí, tiene bajo el rentabilidad control del órgano del regulador de seguridad de presas de la nación. de la nación. Ahora, que, esa es la sí. pregunta. ¿No habría que revisar este sistema, que sea la provincia la que controla y no la nación? Bueno, lo que pasa es que la nación fue la que otorgó las concesiones y entonces creó este organismo nacional para un control de las concesiones que había otorgado, pensando que el operador no era suficiente que controle, sino que tendría que haber un tercero. ¿Tiene algún representante acá en Tucumán? Sí, ¿Este hay organismo? una regional norte, o sea, de todas las presas del noroeste argentino, es el ORCEP Regional Norte, ahí tiene su directora, y hay personal técnico, que realmente ellos deben conocer las órdenes que le han dado a la concesionaria del servicio y, digamos, cuáles han sido las comunicaciones que deben haber hecho supuestamente en su momento a la provincia. Sí, lo que llama la atención que sea la provincia ahora la que está enfrentando el gasto de solucionar este problema. Sí, yo no puedo, digamos, adentrarme mucho en el tema porque no conozco la letra chica del contrato de concesión y bueno, yo creo que es importante que el Estado, ya sea la provincia, la nación, tome el toro por las astas y lo trate de resolver. Y después veamos quién tiene que pagar, ¿no es cierto? Y si hubo alguna negligencia o algo en la advertencia temprana de este problema, bueno, tomar las medidas en el caso. Leandro Díaz, Sí. en esto los trabajos durarían algo más de 4 meses. Como el nivel de agua tiene que ser baja, evidentemente que hay algún sector que se puede ver temporalmente perjudicado. No el consumo humano, que es el que menos agua absorbe del Cadillal, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sin lugar a dudas la parte de la industria y del riego no va a contar con el agua de un año normal. Aparte es un año seco porque aunque ya hayamos tenido lluvia este mes de enero, llovió menos, llovió parecido al 2017, que ya fue un año con mucha sequía, pero en el 2017 hubieron como 12, 14 días de lluvia, acá tuvieron 5 o 6, o sea, muy concentrada y no hubo tanta agua, ¿no? Y el agua para la población que va a la planta del Cadillal y que luego viene hasta acá, hasta Villas Muñecas para ser distribuida, no debiera tener problemas siempre y cuando haya una situación de funcionamiento del embalse en sí, del cuerpo de agua, que no perjudique la calidad. No nos olvidemos de que no se está tomando el agua normalmente por las tomas, las chimeneas tomas que tiene el dique, sino que se está usando esa situación, esa solución de emergencia que hubo. ¿Es la balsa? Que es el agujero en el embalse y luego la balsa, la niña. La niña. Que tiene una limitación para bombear el agua en función de la altura del embalse. También se puede tomar de las torres, pero si hace mucho calor, continúa un poco la sequía, la calidad del agua se va a complicar y le va a costar mucho más a la empresa prestadora del servicio hacer agua potable. Claro, potabilizar el agua. Sí. Bien, o sea, que en un principio no correríamos riesgo de que haya falta de agua para consumo. A lo sumo lo que puede llegar a pasar es que tal vez la calidad del agua que llegue a las canillas no sea la adecuada debido a todas estas condiciones. Bueno, yo supongo que la empresa no va a librar agua que no esté en condiciones. Le costará mucho más potabilizarla y mandar el agua en condiciones y quizás los 2 metros cúbicos segundo que manda por el acueducto del Cadillal se reduzcan un poco, pero yo creo que la empresa tiene la responsabilidad de dar agua potable y el agua potable tiene unas características fijadas por un montón de organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud,
que aclara cuál es el agua potable. No tiene que tener color, insípida, no tiene que tener gusto, e inodora, no tiene que tener olores. Y además tiene que tener unas características químicas con valores límites de lo que tiene el agua, ¿no? Bien, Leandro, entonces para concluir, nosotros tenemos los mecanismos, la tecnología y los organismos suficientes como para que prever cualquier evento que lo ponga el Cadillal en riesgo, bueno, al dique. Sí. Pueden fallar las personas, pero los mecanismos están previstos. Yo creo que existe el mecanismo, es relativo a la seguridad de presa, pero yo insisto, el dique aparte tiene funciones, como lo mencionaste, agua potable, y el proceso de sedimentación que se está produciendo en el embalse desde el primer momento, desde su primer llenado, que es algo natural, bueno, ya lleva muchos años y nos está quitando volumen, nos está quitando capacidad para poder proveer a los usos que se tenía previsto. O sea que eso significa que hay que tomar decisiones en función de poder asegurar a mediano y largo plazo, obviamente, la provisión de agua. Por ejemplo, este año, el Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, habla de que tenemos que acelerar los procesos para cumplir los ODS en el 2030, que nos faltan 7 años. Todavía el 25% de la población global mundial no cuenta con agua segura. Y ahí también está el tema de la gobernanza, de la protección de los acuíferos, la no contaminación, el cuidado del agua en su conjunto, que ahí yo creo que tenemos un déficit bastante importante en la provincia. Leandro Díaz, muchas gracias. Gracias. Como siempre. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCC Go.